voy a hablar del libro tercero del Código Civil ecuatoriano, sucesiones por causa de muerte y de las donaciones entre vivos. El Código Civil ecuatoriano, en su libro tercero, nos habla de las sucesiones. La sucesión se da cuando muere una persona. Esta sucesión puede ser a título universal o a título singular. El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos como la mitad, tercio o quinto. El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos como tal caballo, tal casa, o en una o más especies de cierto género como un caballo, 3 vacas, $600 de Estados Unidos de América o 40 quintales de trigo. La sucesión puede ser parte testamentaria y parte intestada. Si se sucede en virtud del testamento, la sucesión se llama testamentaria, y si es en virtud de la ley, la sucesión se llama intestada o ab intestato. La sucesión puede ser parte testamentaria y parte intestada. En el artículo 995 de nuestro Código Civil ecuatoriano nos habla de las asignaciones por causa de muerte. Se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley o el testamento de una persona difunta para suceder los bienes de ésta. El asignatario es la persona que hace la asignación. Las asignaciones a título universal se llaman herencias y las asignaciones a título singular se llaman legados. El asignatario de la herencia se llama heredero y el asignatario del legado se llama legatario. La apertura de la sucesión de los bienes de una persona se abren al momento de su muerte en su último domicilio. En el artículo 998 nos habla de la delación y diferimiento de la herencia. La delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o a repudiarla. La herencia o legado se refiere al heredero o legatario en el momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata. En el artículo 999 menciona la transmisión de los derechos sucesorios. Señala dos cosas: la posibilidad de transmitir los derechos sucesorios, es decir, que un heredero por su muerte no aceptó o repudió su herencia. El Código Civil prevé la transmisión o sucesión a sus herederos para que se acepte o se repudie. En toda sucesión por causa de muerte debe realizarse un inventario para obtener el acervo y la masa de bienes que el difunto ha dejado. Para esto se debe tomar en cuenta: primero, las costas de publicación; segundo, las deudas hereditarias; tercero, el impuesto progresivo que causen las sucesiones indivisas; y cuarto, la porción conyugal en el orden que hubiere lugar. Al referirse al derecho de alimentos, el Código señala: si el causante debió alimentos por ley, estos se gravan a la masa hereditaria, si no, solo al partícipe de la sucesión, a quien el testador haya impuesto la obligación. Hay que recordar que los impuestos a la herencia y los legados se cargan a los respectivos beneficiarios. En este título también nos habla de la capacidad y dignidad para suceder. Para suceder, principalmente hay que tomar en cuenta lo siguiente: que la ley no lo haya declarado incapaz o indigno. Para ser capaz es necesario existir al momento de abrirse la sucesión. Uno de los motivos para ser capaz de suceder es la falta de personería jurídica. Son incapaces por testamento otorgado durante la última enfermedad. No puede recibir herencia o legado alguno, ni aun un albacea fiduciario, el eclesiástico que hubiere confesado al difunto durante la misma enfermedad o habitualmente en los 2 últimos años anteriores al testamento. Esta incapacidad comprenderá a las iglesias parroquiales de que son curas los confesores, excepto la iglesia parroquial del testador. La incapacidad establecida en los incisos anteriores no recaerá sobre la porción de bienes que el eclesiástico o sus deudos habrían heredado ab intestato, si no hubiese habido testamento. Es nula la disposición a favor de un incapaz, aunque se disfrace bajo la forma de un contrato oneroso o por interposición de persona. El incapaz no adquiere la herencia o legado mientras no prescriban las acciones que contra él puedan intentarse por lo que tengan intereses en ello. Son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios y no tendrán derecho a alimentos. Primero, el que haya cometido el delito de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este delito por obra o consejo, o lo dejó perecer pudiendo salvarlo. Segundo, el que cometió atentado grave contra la vida. Tercero,
El consanguíneo dentro del cuarto grado, inclusive que el estado de demencia o de salvamiento de la persona de cuya sucesión se trata no la haya socorrido pudiéndolo. Y cuarto, el que dolosamente ha detenido u ocultado el testamento. Es también indigno de suceder el que siendo mayor de edad no hubiera denunciado o acusado ante la justicia el homicidio cometido en la persona del difunto, tan presto como le hubiere sido posible. Pero esta causa de indignidad no podrá alegarse contra el heredero o legatario que fuere eclesiástico, cónyuge, ascendiente, descendiente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, del autor o cómplice del homicidio. Es asimismo indigno de suceder al impúber, demente o sordomudo, el ascendiente o descendiente que siendo llamado a suceder ab intestato, no pidió que se le nombrara tutor o curador y permaneciendo en esta omisión un año entero, al menos que aparezca haberle sido imposible pedirlo por sí o por procurador. Si fueren muchos los llamados a la sucesión, la diligencia de uno de ellos aprovechará a los demás. Transcurrido el año recaerá la obligación antedicha en los llamados en segundo grado de la sucesión intestada. La obligación no se extiende a los menores ni en general a los que viven bajo curaduría. Esta indignidad desaparece desde que el impúber llega a la pubertad o el demente o el sordomudo toma la administración de sus bienes. Son además indignos de suceder el tutor o curador que nombrado por el testador se excusare sin causa legítima y el albacea que nombrado por el testador se excusare sin probar inconveniente grave. No se extenderá esta indignidad a los asignatarios forzosos en la cuantía que lo son, ni a los que desechada por el juez la excusa entren a servir el cargo. Finalmente, es indigno de suceder el que a sabiendas de la incapacidad haya prometido al difunto hacer pasar sus bienes o parte de ellos bajo cualquier forma a una persona incapaz. Esta indignidad no podrá alegarse contra ninguna persona de las que, por temor reverencial, hubieran podido ser inducidas a hacer la promesa al difunto, a menos que, procedido la ejecución de la promesa, las indignidades mencionadas en los artículos precedentes no podrán alegarse contra las disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que lo producen, aun cuando se ofrece probar que el difunto no tuvo conocimiento de estos hechos al tiempo de testar ni después. La indignidad no surte efecto alguno si no es declarada en juicio, a instancia de cualquiera de los interesados, en la exclusión del heredero o legatario indigno. Declarada judicialmente, está obligado el indigno a la restitución de la herencia o legado con sus acepciones y frutos. La indignidad se purga en 5 años de posesión de la herencia o legado. La acción de indignidad no tiene cabida contra terceros de buena fe. A los herederos se transmite la herencia o legado de que su antecesor se hizo indigno, pero con el mismo vicio de indignidad de éste, por todo el tiempo que falte para completar los 5 años. Los deudores hereditarios o testamentarios no podrán oponer demandante la excepción de incapacidad o indignidad. Espero que esta información sea de gran ayuda para ustedes. Gracias.